Bienvenido una vez más a este espacio que semanalmente preparamos con mucho cariño y con mucho amor y con el propósito de que tengas una alternativa y una herramienta también para alimentarte y nutrirte de la palabra de Dios. Hoy es el último sábado del mes de febrero. No sé si tienes la costumbre de reflexionar, de evaluar y de hacer un balance de cómo fue tu mes. Estamos a un día, a 2 días de iniciar el mes de marzo y sería importante que reflexiones en cómo te fue en tus relaciones interpersonales, cómo está tu familia, cómo te fue a nivel laboral, cómo te fue a nivel financiero y por encima de todo, cómo te fue a nivel espiritual. ¿Estás comprometido con tu vida espiritual? ¿Estás comprometido con crecer en el conocimiento de Dios y su palabra? Hoy vamos a estar hablando de este tema que se llama comprando a Dios. A veces con nuestras acciones, sin querer queriendo o queriéndolo, estamos tratando de impresionar a Dios. Como que Dios se sorprenda y diga, qué muchacho tan buen trabajador, cómo sirve, cómo ayuda, cómo habla de Dios. Y no nos damos cuenta, pero queremos impresionar a Dios. La pregunta es, ¿será que podemos impresionar a Dios? Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 del libro de Lucas. Te invito a que te ubiques ahí, a que abras tu Biblia y vayas al capítulo 9 del libro de Lucas y vamos a leer los versículos 46 al 48. Este capítulo en algunas de sus Biblias se titula ¿Quién va a ser el más importante? Y dice lo siguiente: surgió entre los discípulos una discusión entre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Los discípulos de Jesús que empezaban a caminar con él, a acompañarlo, empezaron a tener una necesidad que no provenía de Jesús, pero sí es una necesidad muy humana y es esa necesidad de querer figurar, de querer sobresalir. Y entre ellos, dice la palabra de Dios, surgió una discusión de quién era el más importante. Soy yo soy el más importante, yo soy el que mejor le caigo a Jesús. Yo soy el que Jesús va a usar y seguramente va a poner en una posición mayor. Y Jesús se dio cuenta de esto y les hizo un llamado de atención porque sabemos que en el reino de Dios las cosas funcionan de una manera diferente. En el mundo secular en el que nos vivimos en nuestra sociedad, a veces estamos buscando posición, ascender, crecer, que la gente nos note, que nos digan, uy, ¿cómo has avanzado? ¿Cómo has crecido? Como que quedarnos quietos en un solo lugar nos parece vergonzoso. Como que no avanzar y ver que otros sí avanzan nos hace sentir como que nos estamos quedando atrás. Y esto también puede incorporarse en la vida espiritual y en la vida de iglesia. En la dinámica normal de la iglesia, antes de todo este tema del COVID-19, pues las actividades del día a día, todas las cosas que programábamos, a muchos nos hacía sentir útiles para el reino de Dios porque estábamos sirviendo, estábamos liderando, estábamos organizando actividades, estábamos pensando en hacer más cosas para Dios. Y ese mantenernos ocupados dentro del ministerio muchas veces nos hacía sentir valiosos dentro de la iglesia. Pero en este tiempo de quietud, de estar en casa, de no movernos, de no poder hacer todas las cosas que acostumbrábamos a hacer, tal vez nos hemos sentido internamente un poco vacíos, como que nos falta algo más, como que podemos hacer más. Y evidentemente uno de los llamados como hijos de Dios es el servicio. Dios desea que todos sus hijos le sirvan, sean servidores. Pero si no servimos por las razones correctas, podemos encontrarnos en un mundo donde estamos enfocándonos más en parecer cristianos
que en ser cristianos. En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: por lo que acabo de decir, piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios, o que trato de quedar bien con la gente. Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Hay algo que como hijo de Dios debes tener muy claro, y es que nuestro propósito no es tener contenta a la gente. Nuestro propósito como hijos de Dios es agradar a Dios. Y muchas veces por agradar a Dios, la gente va a estar descontenta. Tu familia va a estar descontenta. Pero lo que nos debe importar es que verdaderamente nuestra mirada, nuestros ojos estén puestos en el Señor. Si tu servicio a Dios no está correctamente direccionado, pues puedes estar haciendo del servicio un ídolo. Y sobre esto vamos a hablar el día de hoy. Uno de los beneficios que recibimos al hacernos hijos de Dios es tener una nueva identidad. Y esa nueva identidad redefine nuestra vida y nos encausa a seguir valores y propósitos diferentes a los que el mundo sigue. Nuestra cultura, nuestra sociedad nos define normalmente por lo que hacemos. Si fallamos, somos fracasados. Pero si lo logramos, entonces somos campeones. Muchas veces nos preguntan quiénes somos y entonces respondemos: yo soy ingeniero, yo soy el pastor, yo soy el doctor, el médico, yo soy el abogado, yo soy el papá de, yo soy el hijo de, yo soy parte de la familia de. Y como que nos acostumbramos a que nos dé valor las cosas de afuera. Como hijos de Dios, quien nos da valor y quien redefine nuestro precio es Dios. Nuestra identidad debe basarse en la palabra de Dios. Y para poder entender por qué hacemos lo que hacemos, debemos siempre enfocarnos en lo que Dios ha hecho en nosotros. Podemos decir entonces que nuestro servicio a Dios nace de nuestra identidad en Cristo. Nosotros servimos porque hemos sido escogidos. Nosotros servimos porque hemos sido amados por Dios. Nosotros servimos porque hemos sido adoptados por Dios. Somos parte de la familia de Dios. Nosotros servimos porque hemos sido justificados por Dios a través de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos concluir diciendo: servimos por lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que Cristo puede hacer por nosotros. Y una cosa es servir a Dios por lo que Él hizo por mí, y otra muy diferente es servir a Dios por lo que Él puede hacer por mí. Y ahí está el gran error. Muchas veces le servimos a Dios por lo que Él puede hacer por mí. Es decir, le servimos a Dios y este servicio es un servicio interesado. Buscamos devengar algo, buscamos obtener un beneficio, y esa es la peor de las razones para servirle a Dios. Y la falta de conocimiento del Señor, la falta de conocer la palabra de Dios muchas veces nos hace servirle a Dios por las razones incorrectas. Y si de verdad deseas servirle a Dios, debes entender que si lo haces es simplemente por todo lo que Él ha hecho por ti. Te ha escogido, te ha amado, te ha adoptado, te ha justificado y te ha dado el poder y la capacidad de poder glorificarlo y de poder honrarlo. Si servimos a Dios solamente por lo que podemos obtener de Él, podemos caer en errores que ya se han cometido en el pasado, como vamos a ver a continuación. Dentro de la historia del cristianismo hay una etapa muy importante que sucedió a lo largo del siglo XVI, y es la Reforma Protestante, o simplemente la Reforma de Martín Lutero. Martín Lutero fue un fraile en ese tiempo, después se convirtió en teólogo, pero era un fraile de la orden agustiniana que empezó a leer la Biblia
y empezó a darse cuenta que muchas de las prácticas cristianas, entre comillas, que se vivían en esa época, no correspondían o no estaban en la palabra de Dios. Entonces él inició un movimiento donde quería invitar a la gente a que volviera a la palabra de Dios. Una de las prácticas que, entre muchas otras, que motivó a Martín Lutero a implementar esta reforma era la famosa venta de indulgencias. En la venta de indulgencias, la gente era enseñada que si ellos daban a la iglesia, podrían obtener el favor de Dios. Es decir, que si ellos pagaban de alguna manera por algún pecado que hubiesen cometido, podían librarse de las consecuencias que traía dicho pecado sobre sus vidas. Entonces, era común que aún en sus cánticos tuvieran frases como estas que decían: una vez que caiga la moneda en la ofrenda, el alma será liberada sin enmienda. Imagínense cómo era esto, ¿no? Y entonces la venta de indulgencias se volvió un negocio donde la gente podía pagar para librarse de las consecuencias de su pecado. Entonces esto se volvió un problema económico y facultó o permitió que dentro de la iglesia se cometieran muchos abusos y cosas irregulares. Hoy, si pensamos en esto, decimos, pero la gente cómo podía caer en esas trampas de pagar por obtener perdón, por poder liberarse pues de las consecuencias del pecado. Pensaríamos, eso no nos puede pasar a nosotros. Pero algo muy particular es que en esta época la Biblia no era de acceso público a todos. Solo pocas personas tenían acceso a la palabra de Dios. Así que los cristianos en ese momento debían confiar plenamente en la palabra o en el hombre de Dios que les enseñaba la palabra de Dios. Y era por esto que eran fácilmente engañados y caían en trampas. Pero hoy algo muy diferente nos sucede a nosotros, y es que nosotros no tenemos acceso restringido a la palabra de Dios. Al contrario, nosotros tenemos el conocimiento de Dios a la mano, al alcance. Podemos acceder a la palabra de Dios, pero aún así seguimos cayendo en las mismas trampas y seguimos siendo engañados por hombres de Dios, todo por la pereza y la falta de disciplina en buscar y conocer la palabra de Dios de primera mano. No porque alguien venga y nos diga esto dice la Biblia, sino porque verdaderamente nosotros tomemos la decisión intencional de buscar la palabra de Dios. Pero si seguimos creyendo cualquier cosa, vamos a ser fácilmente engañados. Y es por eso que muchas personas en su servicio a Dios se han visto lastimadas y han sufrido lo que se denomina abuso espiritual. Personas en el nombre de Dios, hablándoles falsamente, los han engañado, los han manipulado y han logrado que hagan cosas que parecen a los ojos de cualquier otra persona pues totalmente irracionales. Y aún nos sorprendemos. Hace poco hablaba en uno de los ayunos de los tiempos de intercesión que tenemos los miércoles. A propósito, los invito a que se unan de 12:30 a 1:30 todos los miércoles. Hablábamos de una noticia que tuvimos el mes pasado de un pastor que anunció la segunda venida de Cristo con fecha y hora, y logró que toda la comunidad en la costa Caribe que participaba de dicha secta vendieran sus bienes, sus propiedades y se los entregaran a él para que se despojaran pues de todo lo material. Cuestión que llegó dicha fecha y el pastor desapareció y se llevó también todo lo que la iglesia había vendido. Entonces toda esta gente fue engañada y uno escucha noticias como estas y se sorprende, pero no debería sorprendernos si nosotros mismos mañana caemos en un engaño, porque hoy, teniendo toda la libertad para acceder a la palabra de Dios, no accedemos a ella. Si Martín Lutero logró hacer toda la reforma y logró implementarla, fue precisamente porque tomó la decisión personal de conocer a Dios. Y ese conocimiento a Dios empezó a crecer y a crecer hasta que terminó como teólogo y maestro en la Biblia. ¿Qué estás haciendo tú para conocer al Señor? ¿Qué estás haciendo tú para intencionalmente conocer a Dios? Porque esto que estamos haciendo hoy
no es suficiente. Necesitas hacer más. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, parafraseando un poco, Pablo se encuentra en Atenas y se encuentra altares y uno de ellos dice al Dios no conocido, al Dios desconocido. Y hablándole a la iglesia, les dice lo siguiente en los versículos 24 y 25. Él es el Dios que hizo el mundo, ese Dios desconocido, y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Hay dos cosas que necesitamos entender y tenerlas súper clarísimas en nuestra vida espiritual. La primera, Dios no necesita que hagas algo por Él. Dios no necesita nada por nosotros. Para ponerlo en perspectiva, nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios cuando lo buscamos. Nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios cuando le servimos. Porque a veces pensamos de esa manera. Es que me necesitan en la iglesia. Es que Dios me necesita. Y este pasaje es muy claro. Dios no necesita nada de nosotros. Pero, ojo al pero, ¿por qué entonces le servimos a Dios y por qué entonces hacemos lo que hacemos para Dios? El versículo 25 concluía diciendo, Él, Dios, es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Le servimos a Dios porque Él es quien ya dio todo por nosotros. Dios, ojo a esto, no está disponible con bendiciones para el mejor postor. A veces muchos quieren usar a Dios y ven a Dios como esta maquinita expendedora de alimentos, ¿no? Creen que si meten una monedita, creen que si hacen cierto servicio, creen que si hacen algo para Dios, entonces Dios debe bendecirlos. Como necesito más amor, entonces voy a ayudar en esto. Como necesito trabajo, entonces voy a hacer un ayuno. Como necesito esto de Dios, entonces voy a hacer esto y Dios debe bendecirme. Y si lo declaro, pues ya con eso confirmo que Dios lo tiene que hacer. Y ojo, porque Dios no tiene que hacer nada. Si Él hace algo por nosotros es por amor. Si Él hizo todo por nosotros, entregando a Cristo por cada uno de sus hijos, fue por amor, fue porque quiso. Y en respuesta al amor que hemos recibido de Dios, es que nosotros hacemos lo que hacemos. Pero hay un peligro cuando el cristiano se acostumbra a dar para recibir. Si bien este es un principio universal, el principio de la siembra y la cosecha, con Dios no funciona de la misma manera. A Dios no lo puedes manipular. Tú no puedes decirle, Señor, voy a hacer un ayuno de 8 días y entonces necesito que me respondas lo que quiero que me respondas. Señor, voy a hacer un ayuno de 2 semanas porque necesito que me digas esto. Yo no puedo negociar con Dios de esa manera. Dios no es una máquina que yo pueda controlar. Dios es Dios y Él es soberano. Pero hay un peligro y es que a veces funciona. Y si funciona, la pregunta es, ¿viene de Dios? Es decir, a veces uno negocia con Dios y dice, Señor, voy a comprometerme a asistir a cierta reunión cada fin de semana. Señor, voy a comprometerme y este semestre me voy a capacitar. Y si me capacito, entonces yo te pido que hagas esto por mí. Y de repente, A más B igual a C. Las cosas se dieron y funcionó. Y entonces te acostumbras a que crees que puedes manipular la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es única y ya está dada en su palabra y hay cosas que no las vas a poder cambiar sin importar cuántas indulgencias trates de comprarle a Dios. Así no funciona la vida cristiana. El mayor riesgo es creer que podemos manipular a Dios. Es por eso que quiero recordarte nuevamente lo que dice Hechos 17:25. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. La única razón por la que debemos servirle a Dios es en respuesta a todo lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz.
a todo lo que Él sigue haciendo por sus hijos, simplemente porque es Dios y es un buen padre y ama a sus hijos. El desafío que tenemos por delante es aprender verdaderamente a servir a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros y a dejar de servirle a Dios por lo que Él puede hacer por nosotros. Dios puede hacer muchas cosas por nosotros, pero si le sirves no es para que Él haga o deje de hacer algo por ti. Si le sirves es por lo que Él ya hizo por ti. Y quiero ser repetitivo en esto porque si seguimos atribuyéndole tanto valor a lo que hacemos por Dios, estamos cayendo en un pecado que es el pecado de la idolatría. Y dice ahí en pantalla, no hagas del servicio a Dios un ídolo. Si seguimos haciendo cosas pensando que podemos obtener una respuesta más rápida de Dios o aún una respuesta de Dios, estamos haciendo las cosas con una intención que no es la adecuada. Dice la palabra de Dios en el capítulo 57 de Isaías. Vamos a leer los versículos 12 y 13, lo siguiente. Ahora pondré al descubierto sus supuestas buenas obras. Ninguna de ellas los ayudará. Veamos si sus ídolos pueden salvarlos cuando clamen a ellos por ayuda. Vaya, un soplo de viento puede derrumbarlos. Basta con que uno respire sobre ellos para que caigan de cabeza. Pero el que confíe en mí heredará la tierra y poseerá mi monte santo. Debemos tener cuidado con esas ofrendas a Dios, sean materiales, sean en servicio, sean en tiempo. Debemos tener cuidado de que estas ofrendas solo estén buscando nuestro propio beneficio. Y debemos tener muy claro que Dios nunca estará en deuda con nosotros. No hay nada que podamos hacer terrenalmente para que Dios diga, estoy en deuda contigo, te tengo que pagar, toma lo que me estás pidiendo. No, Dios no necesita nada de nosotros, vuelvo y lo digo, nunca estará en deuda. Y a veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios. Piensas que si estás hoy congregándote, le estás haciendo un favor a Dios y Dios debe estar agradecido y decir, ay no, qué siervo tan fiel, qué siervo tan cumplido, porque llegaste a tiempo, entonces Dios te va a dar una estrellita más, Dios te va a dar un punto más, y así no funcionan las cosas con Dios. Aprende a servir por las razones correctas y vas a disfrutar más de tu relación con Dios. Qué feo es tener una relación con Dios solamente por interés. Qué feo es que alguien humanamente esté relacionándose contigo solo porque quiere algo de ti. ¿No te hace sentir eso mal? ¿No te sientes usado cuando las personas te buscan solo por lo que les puedes dar? Aprende a relacionarte con Dios desinteresadamente. Y paradójicamente vas a empezar a recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Pero necesitas aprender a actuar desinteresadamente. Necesitas aprender a actuar, a servir anónimamente. No necesitas que la gente se dé cuenta, necesitas que Dios se dé cuenta. Y es de Dios de quien viene la recompensa. Solo hay entonces una razón correcta para servirle a Dios, y es por lo que Él ya ha hecho por ti y por lo que Él ya ha hecho por mí. Una vez que esto está claro, pensemos en cómo podemos servirle a Dios en tiempos como los que estamos enfrentando. Si debemos quedarnos en casa, si debemos estar con nuestra familia, si no podemos movernos tanto, ¿cómo podemos seguir siendo efectivos para el servicio al ministerio de Dios? El año pasado, una de las etiquetas que más fue tendencia a nivel global fue la etiqueta "Yo me quedo en casa", quédate en casa. Y a nivel cristiano, una de las etiquetas más populares fue iglesia en casa. ¿Qué podemos hacer desde la casa? ¿Qué podemos hacer hoy desde los pocos lugares donde nos estamos desplazando? Hebreos 10 del 24 al 25 dice lo siguiente: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar
actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Cómo cumplimos entonces la gran comisión frente al escenario que enfrentamos? Lo primero que debemos hacer es aceptar esta nueva realidad. Hoy vivimos en un nuevo mundo que ha debido adaptarse y tendrá que seguir adaptándose a muchos cambios más. No puedes quedarte sentado esperando que todo vuelva a ser igual a como era antes, porque las cosas no van a volver a ser iguales. Tal vez unas van a ser parecidas, pero en muchas vamos a tener que adaptarnos. Y entre más te demores en procesar esa adaptación, más vas a quedarte quieto y estancado donde te encuentras. Aceptar la nueva realidad es también aprender a obedecer las reglas que ha impuesto el gobierno. Son reglas que nos ayudan a cuidarnos entre todos. Son reglas que cuando las obedecemos es una manera de mostrar amor y compasión por los demás. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo como transmisores de este virus, sino que nos estamos cuidando y protegiendo. Hay muchos que ya están cansados de tantas medidas de bioseguridad y no quieren cumplir con ninguna. Pero con más razón, ser un buen hijo de Dios es sujetarnos a las autoridades. Si el Ministerio de Salud nos pide que ajustemos ciertas cosas, debemos hacerlo. Si debemos ser más cuidadosos en nuestra casa, si debemos asearnos más, ¿por qué no hacerlo si al hacerlo estamos cuidando la vida de quienes están a nuestro alrededor y les estamos mostrando amor de Dios al hacerlo? ¿Qué debemos hacer también? Ajustar nuestros métodos evangelísticos. Tal vez estabas acostumbrado a una cierta manera de hacer las cosas, a una cierta manera de servirle a Dios. Algunos pensaban en servirle a Dios, no, ya cuando termine este trabajo me voy a ir a otro lugar, voy a estar en una misión, voy a participar de esto y ahí le voy a servir a Dios. Pero como ya no puedes viajar, como ya no puedes salir con la misma libertad, entonces no le vas a servir a Dios. Hoy puedes servirle a Dios desde el lugar donde te encuentras. Todos tenemos vecinos, a menos que vivas en una montaña, alejado del mundo, alejado de la sociedad. Todos tenemos vecinos y puedes conectar con tus vecinos. ¿Sabes algo? Hoy muchas personas tienen mucho temor, mucha desesperanza porque han perdido las cosas que les producían seguridad, han perdido sus ahorros, han perdido su trabajo, han tenido que vender sus bienes. Y esto los hace sentirse desesperanzados. ¿Y quién mejor que nosotros como hijos de Dios para darles la esperanza de este mundo, para hablarles de Jesús, para mostrarles que hoy que están tan vulnerables, hay alguien que los ama, que se preocupa y que desea conocerlos y establecer una relación con ellos? Es decir, hoy tenemos una herramienta más valiosa para seguir hablando de Cristo con mayor intención. Piensa en tus vecinos. ¿A quién le puedes hablar de Dios? Piensa en tu familia. Muchos hemos tenido que convivir con nuestras familias y aún con parte de nuestra familia que no conoce de Dios. ¿Has aprovechado este tiempo para hablarles de Dios? Dale propósito a este tiempo. En los testimonios de todo este tiempo de pandemia hemos escuchado a muchas personas expresar: este tiempo ha sido bueno porque he podido acercarme más a Dios. He podido relacionarme más con Dios y he podido hablar más de Dios a mi familia. La pregunta es, ¿sigues hablando en pasado o esto es algo que puedes hablar en presente? Es decir, ¿has hecho de tu cotidianidad el hablar de Dios en tu casa, el conocer más a Dios? Muchos han dicho, gracias a este tiempo de quietud, me puse a estudiar la Biblia, abrí la Biblia, aprendí a conocer más de Dios. ¿Lo sigues haciendo? Porque el desafío es seguirlo haciendo. Vamos a conocer de Dios hasta el último día que el Señor nos permita estar aquí en la tierra. Y ese debe ser un propósito personal. Primero, enfocarnos en nuestro crecimiento espiritual. Y segundo, promueve el crecimiento espiritual de tu familia. Son dos cosas que puedes hacer desde tu casa. Si estás en tu casa, hazte cargo de tu vida espiritual. Si estás en tu casa, promueve que tu familia tenga vida espiritual. Crea espacios. Los viernes nos vamos a sentar y vamos a estudiar un libro de la Biblia, un personaje de la Biblia si tienes hijos pequeños. Sé creativo. Vamos a conocer a Dios de maneras diferentes.
Algo muy importante, y no es una indulgencia, pero si ayudas a sostener el ministerio, si ayudas a sostener la iglesia, gracias porque lo has venido haciendo y lo has seguido haciendo aún en las circunstancias más difíciles que hemos enfrentado. Si aún no lo haces, también te desafío a que empieces a ofrendar para sostener la obra de Dios. Tristemente, este tiempo ha ocasionado que muchos ministerios y que muchos siervos de Dios, a causa de la falta de recursos, hayan tenido que cerrar o hayan tenido que dejar de trabajar en la obra misionera. Hoy particularmente quiero darle gracias a todas las personas que durante este tiempo han seguido siendo fieles a Dios y nos permiten seguir haciendo labores como estas de servirle al Señor. Gracias, gracias a todos ustedes porque Dios usa sus recursos para bendecir también nuestra vida y lo agradecemos infinitamente porque al final de cuentas es Dios quien provee, es Dios quien cuida de nosotros. Te recuerdo nuevamente Hebreos 10:25. La parte inicial de Hebreos 10:24, dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Cuál es el desafío? Mira que dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Esta es una invitación a ser creativos. Que estés en tu casa no quiere decir que no puedas hacer nada para el servicio a Dios. Si estás en tu casa, si estás en tu trabajo, donde sea que estés, si tienes la actitud correcta de corazón, siempre podrás ser útil para Dios. Dios no nos necesita desde la perspectiva de que Él no necesita nada, pero sí podemos ser útiles al ministerio de Dios. Sí podemos ser llamados siervos fieles. Todo lo que hemos recibido de Dios es porque Él ha decidido regalárnoslo. No hay nada que podamos hacer para comprar a Dios. Pero aquí tienes nuevamente este carrito de compras. ¿Qué tal si en lugar de pensar que es un carrito de compras, más bien pensamos que es un carrito que nos permite llevar amor a otros? Debemos aprender a buscar oportunidades para transformar conversaciones cotidianas en conversaciones evangelísticas. Desde donde estés, puedes hablar de Dios. Desde donde estés, puedes llevar este carrito y llevar el mensaje del evangelio a otros. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20, dice lo siguiente: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ahí en pantalla y léelo un momento nuevamente. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Así le parezcas intenso a los demás, no dejes de hablar de Dios. Que tu vida, que tu testimonio no deje de hablar de Dios. Somos embajadores de Jesús aquí en la tierra. Somos la imagen visible de Dios. Vamos a orar. Papá Dios, gracias por este tiempo que hemos compartido. Enséñanos a conocerte de una manera intencional, a ser disciplinados en nuestra búsqueda de ti, Señor, que no seamos engañados por corrientes de este mundo, por falsas doctrinas, que al contrario seamos fieles, Señor, y tratemos siempre de confirmar que lo que hoy estamos recibiendo provenga de tu palabra. Señor, enséñanos a hacer las cosas por las razones correctas. Y hoy hemos aprendido que solo hay una razón correcta para servirte, y es entender tu obra en la cruz por cada uno de nosotros. Si hoy hacemos algo, o si hoy te servimos de alguna manera, es por lo que tú ya hiciste por cada uno de nosotros. Que no nos olvidemos de ese gran amor incondicional que tú manifestaste hacia cada uno de tus hijos. Y que podamos corresponder a ese amor dándonos nosotros mismos a los demás.
Te alabamos, Papá Dios, en este día. Te damos gracias por el tiempo que hemos compartido como iglesia. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestra vida y pueda dar fruto. Que seamos verdaderamente embajadores tuyos. Que aprendamos, Señor, que nuestra vida debe hablar de ti. Que no importa si estamos en la iglesia de manera física o estamos en nuestra casa o si hoy estamos reunidos de manera virtual, desde donde nos encontremos podemos servirte. Que dejemos, Señor, de servirte para ver qué nos puedes dar. Que si nos acercamos a ti no sea de una manera interesada, al contrario, Señor, enséñanos a vivir desprendidos de todo, desinteresadamente, entendiendo, Señor, que tú cuidas de tus hijos, que tú suples para nuestras necesidades, que en lugar de estar buscando tesoros aquí en la tierra, aprendamos a buscarte a ti, Señor, a entender que nuestra vida es eterna y debemos cuidar más de ese alimento espiritual que estamos recibiendo. Es nuestra oración en este día, te damos gracias. Te pedimos que seas tú, Señor, respondiendo en la medida de tu voluntad a cada una de nuestras peticiones y necesidades personales. Te damos gracias, en tu nombre hemos orado. Amén. Gracias por acompañarnos, que el Señor los bendiga muchísimo. Iniciemos este mes de marzo dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas y poniendo nuevamente nuestra vida en las manos de Dios. Nos esperamos en una próxima reunión.